Buen ¿Cómo día, andamos? profe. Hola Luz, hola Camila, ¿cómo están? Hola Martina, Verena, hola Gabriel, hola Carla. Muy bien, somos muchos, ya estamos en casi 50. Hola, buen día, profe. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, vamos a trabajar, empezó la semana, va a ser una semana corta. Ahí vemos si esta semana ya publicamos las notas. No sé qué día, voy a tratar de que sea lo más rápido posible, pero prontito. ¿Cómo ha pasado ese fin de largo? Espero que todo súper bien. Bien. No sé si leyeron que la fecha del tercer parcial está pospuesta porque tenemos 2 semanas ahí en el medio que son las 2 semanas de examen y que en esas 2 semanas de examen no va a haber clase. Entonces nosotros ya publicamos en la página, ya está publicado, perdón, en la página ya está publicado las fechas nuevas de todos, del tercero, cuarto y del recuperatorio correspondiente. Así que les pediría que vayan tomando nota para que tengan sus agendas. Entonces, 2 semanas sin clase, posponemos el tercer parcial, ¿sí? El cuarto y por supuesto el recuperatorio. Así que vayan fijándose, por favor. Eso es importante. Ya les comenté que esta semana van a estar las notas, apenas las tengamos, las subimos, ¿sí? Así ya pueden estar tranquilos. Y creo que no hay ninguna otra novedad. ¿Algo que me quieran preguntar antes de que empecemos con hoy? ¿Cómo le fue en el parcialito? La primera pregunta, crónica de una muerte anunciada. Les dije que se las iba a tomar. Ayer también se las tomé a los chicos de la tarde. Cuéntenme ustedes. Bueno, ¿saben qué? A partir de hoy vamos a hacer algo. Quiero que todos prendan las cámaras. Todo el mundo. Los quiero ver. Bueno, te banco, Gabriel. No hay problema. Así como ustedes me ven a mí, yo quiero verlos a ustedes. Así que
a partir de la clase de hoy, todo el mundo con su cámara prendida. Además, los voy a obligar a estar el tiempo de clase, porque sé que algunos dejan la compu y se van. Total, no los veo. Eso no es ético. Me obligan a mí a estar acá hablando con ustedes, pero está bueno porque hay algunos que sé que están ahí, me siguen, prestan atención, eso está muy bueno. Vamos, prendan cámaras, no estoy viendo cámaras. Bien, Javier, los espero, ustedes prendan. Bien, María Pía, la primera que veo. Profe, también yo estoy compartiendo, no sé si se ve. Bárbaro, ahí te veo. Ok. Bien, bien, ahí lo estoy viendo, qué caritas de sueño, no soy la única. Bueno. Qué horita de la mañana para prender la compu y cualquier horita de la mañana para... Pero ustedes son del turno mañana, así que están acostumbrados a levantarse temprano, ¿sí? Son chicos de los que madrugan, lo que pasa es que hemos tenido fin de largo. Por ahí anda el problema. Bueno, mientras desayunamos todos, tomamos el cafecito. Eso es lo bueno de la cuarentena. Podemos estar cómodos en casa, con el café en la mano, con algo para picar, y no pasa nada, está todo bien. Así que vamos a ver qué hacemos hoy, ¿sí? Así que tratan de ir facheritas al campus. Bueno, no voy a entrar en polémica allí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver capítulo 9, test de hipótesis. Teóricamente deberían haber leído, ¿sí? A pesar de que por ahí leí algún chat de que se olvidaron que tenían parcialito hoy, por lo tanto, saltearon. Me encantaría ¿cuál es la idea? Yo me centro hoy en el procedimiento, ¿sí? ¿Qué es un test de hipótesis? ¿Cómo se resuelve? ¿Y por qué hace lo que hace? ¿Qué es lo que ahora yo les voy a pedir cuando vayamos al examen final? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué el test hace lo que hace? ¿Por qué el test puede resolver? ¿Sí? Eso es ahí donde tenemos que enfocarnos, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la idea? Los test de hipótesis tienen, o cómo trabajan, establecen hipótesis. Una hipótesis que se llama hipótesis nula y otra que se llama hipótesis alternativa. ¿Qué dice la hipótesis nula? ¿Sí? ¿Y qué dice la hipótesis alternativa? ¿Alguno tiene idea cómo las distingo? ¿Qué pondría en cada una? La nula, profe, es una condición que después, o sea, en la IO también decía que nosotros la establecemos como una igualdad, que es algo que nosotros ya de antemano estamos suponiendo, y que también hay otra hipótesis que la va a tener que desafiar, que tendría que contradecirla, que es la alternativa. Bien, está la idea. O sea, en la hipótesis nula, lo que vamos a poner, ahí está bien clarito, ausencia de cambios. Esa es la idea. Nosotros queremos poner ausencia de cambios. ¿Qué significa esto de ausencia de cambios? Significa que, por ejemplo, a ver, supónganse, si yo estuviera estudiando la edad promedio de los alumnos, de mis cursos, de los que vengo, o mejor, las notas promedio que tienen en estadística. Y sé que en promedio, todos los años, los alumnos, mis cursos, tienen un 6. Esa es la nota promedio de todo el curso. Bárbaro. Entonces, y de repente veo mis alumnos de este año, ¿sí? Estoy viendo cómo estudian, cómo trabajan, y digo, me sospecho que este año voy a tener un mejor promedio. Los chicos están mejor, se los ve que estudian mejor,
todo apunta a que voy a mejorar. Entonces, ¿qué va a decir mi hipótesis nula? La hipótesis nula va a decir, las notas promedio siguen siendo 6. Ausencia de cambios. Eso es lo que está planteando. Ausencia de cambios. La nota promedio sigue siendo 6. En cambio, la alternativa que va a decir, la nota promedio va a ser más de 6. Bueno, eso es lo que plantea cada hipótesis. Entonces, ¿qué tiene la alternativa? El cambio que yo quiero probar. Entonces, en este caso, quiero probar si las notas promedio de este año son mejores que las que venía teniendo normalmente. Otra cosa importante, ¿se entiende qué pongo en la hipótesis nula y qué pongo en la hipótesis alternativa? Eso es importante, que entiendan qué ponemos en cada una. ¿Y qué voy a hacer? Otra cosa importante a tener en cuenta. Siempre se trabaja bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta, hasta que pruebe lo contrario. Entonces trabajo bajo el supuesto que la hipótesis nula es cierta hasta que pueda probar lo contrario. ¿Ok? Cuando diga la hipótesis nula es falsa, rechazo, ahí voy a decir si lo que está pasando es la hipótesis alternativa. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? Bien, en las cámaras les veo el sí, así, eso me da, vamos para adelante. Bien. ¿Cómo hacemos un test de hipótesis entonces? Antes que me olvide, fíjense, esto que yo les he puesto acá, ¿sí? Es muy importante. Y lo puse así para no olvidarme de decírselos. ¿Qué me pasa en los exámenes? Los exámenes, cuando ponen hipótesis nula y ponen igual a 6. Hipótesis nula, o sea, esto es lo que yo veo cuando ustedes escriben. Ponen hipótesis nula igual a 6. Y yo ahí les digo, eso está súper incorrecto. ¿Sí? Eso no está bien. ¿Qué le falta? El parámetro. El parámetro. Si acá no hay un parámetro, acá yo ¿qué tengo que decir? El promedio de notas es igual a 6. Ese es el parámetro. ¿Sí? Entonces, muchas veces, y lo veo muy seguido, y es un error muy común, anoten en rojo, no olvidarse, siempre tiene que haber un parámetro, si no, no sé qué están haciendo. O otro error común, por ahí encuentro que me ponen X media igual a 6. Ahí es donde les digo, puede irse, retirarse, venga en el próximo turno de examen. ¿Por qué? ¿Qué error están cometiendo ahí? Es la estimación. Claro. Lo que están poniendo es el estimador. Esto no es un error, es un horror. Las hipótesis que plantean, supuestos sobre los parámetros. Entonces, no conozco ni siquiera de qué se trata. Poner esto implica que ni siquiera sé de qué estoy hablando. Entonces, tengan en cuenta, cuidado, fíjense. Por eso es que les pongo acá, ojo, parámetro. Nunca me tengo que olvidar cuál es el parámetro. Y en la alternativa voy a poner el cambio que planteo que es el parámetro. Otra de las cosas que les voy a comentar es que el libro habla, dice, planteemos las hipótesis. La hipótesis nula dice mu. El libro dice, esperen que metí la pata ahí. El libro dice mu menor o igual que 6. Y acá le pone hipótesis alternativa, mu mayor que 6, porque yo supongo que mis alumnos han mejorado sus notas en promedio, ¿sí? Ponerlo de esta manera, como lo tiene el libro, o ponerlo como esto, poner una igualdad, está ok, ¿sí? Por ahí es más fácil el igual, pero poner igual supone que todo lo que no está en la hipótesis alternativa, todo lo que no está acá adentro, está en la hipótesis nula. ¿Se entiende? Entonces, si la hipótesis nula alternativa tiene un mayor, significa que el menor o igual están en la nula.
Si la hipótesis alternativa tiene un menor, significa que el mayor o igual está en la nula. ¿Se entiende? Todo lo que no esté en la alternativa está en la hipótesis nula. Ningún problema. Pero para facilitarnos las cosas, para no tener que estar viendo, inclusive sé que a algunos les cuesta poner mayor y menor, no saben para qué lado van. Poner muy igual a 6, ok, es aceptado, y con eso podemos trabajar y estaría bien planteada la hipótesis, ¿ok? Lo importante es tener bien planteado el sentido de la desigualdad en esta, que es la que, contra la cual yo quiero contrastar. ¿Estamos, gente? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Gabriel, ¿qué querés que repita? No, nada, profe, ya está. Ya ¿Está? pasó. Bueno, ok, Gracias. dale, Gaby. Muy bien. Tomado estos recaudos, ahora sí, vamos a ver cómo es el procedimiento para hacer un test, ¿sí? Y me pareció que lo mejor que podríamos hacer es plantearlo con un ejemplo, para ver cómo trabajamos ya con un ejemplo. Y vamos a ver 3 formas de resolver un test de hipótesis, ¿sí? Hay 3 maneras distintas, de las cuales nosotros vamos a adoptar la última que vamos a ver. ¿Por qué vamos a adoptar ese tercer y último método? Porque es el método que usan todos los software estadísticos, ¿sí? Todos los software estadísticos trabajan con el tercer método. Pero aprendemos los otros porque son los que nos van guiando para entender. Una vez que entendimos, el último método es fácil de ver, ¿ok? Entonces la idea es, el ejemplo dice, hay una empresa envasadora de yerba, ¿sí? Que llena paquetes de medio kilo. Y que está preocupada por el llenado de los paquetes, porque ¿qué puede pasar? Si yo lleno paquete de medio kilo, tengo una máquina, y llena menos de medio kilo, y la gente se va a quejar y mi producto se va a ver desprestigiado y voy a tener problemas, inclusive por cuestiones gubernamentales. Si lleno más de 500 kilos, ¿qué voy a estar haciendo? Pierdo plata porque estoy regalando producto, porque se supone que yo vendo paquetes de medio kilo. Bien. Puesto esto en contexto, acuérdense que nosotros hacemos estudios estadísticos para tomar decisiones empresariales, entonces siempre hay una cuestión de esta que queremos resolver. ¿Qué voy a hacer? Un muestreo. ¿Por qué? ¿Qué me dice? El Departamento de Control de Calidad dice, ojo, hemos detectado, tomando muestras, que la máquina que usted está usando está envasando más de 500 kilos. Perdón, 500 gramos, medio kilo. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa para la empresa? Que pierde plata porque regala productos. ¿Ok? Entonces, para minimizar eso, lo que se hizo fue tomaron una muestra de 800 paquetes, ¿sí? Se mide el peso de cada paquete y me dice que en promedio de esos 800 paquetes me dio que pesaban 545 gramos, o sea, un poco más de medio kilo. Y nos preguntan qué opinión merece este resultado. Entonces, por empezar, voy a plantear, perdón, me fui, ¿qué quiero hacer? Entonces, lo primero que vamos a plantear es cuáles sean las hipótesis, ¿sí? ¿Cuáles son mis hipótesis? Hipótesis nula e hipótesis alternativa. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero probar? Tiene que empezar por ahí. Entonces, ¿qué digo? Hipótesis nula, los paquetes pesan 500 gramos en promedio, porque eso es lo que yo espero sacar al mercado. Contra las evidencias que me están pasando ahora y que dicen que en promedio pesan más de 500 gramos. ¿Ven cómo planteé las hipótesis? ¿Se entiende esto? O sea, tengo el problema, me sitúo en el problema y de acuerdo con eso planteo las hipótesis. Bien, la diferencia con estimación por intervalo es que acá tengo un valor para el parámetro y yo voy a suponer que este valor para el parámetro es cierto, porque el método trabaja bajo el supuesto que la hipótesis nula es cierta. Si la hipótesis no es cierta, lo que tengo es una distribución, ¿sí? La distribución de las medias muestrales, donde la media vale 500. Es la media bajo hipótesis nula. ¿Ok? ¿Estamos con esto? ¿Se entiende? Bien, a ver, pregunta.
¿qué gráfico sobre el eje de las X? ¿Y qué gráfico sobre el eje de las Y? ¿Qué tiene este grafiquito que está acá? Que es un gráfico que saqué de Infostat, ¿eh? Cuéntenme, ¿qué les parece? Profe, en las X sería X media. X media, perfecto. O sea, porque tengo la distribución de las medias muestrales, para eso dedicamos un montón de tiempo al capítulo 7. Acá está la distribución de las medias. Entonces, lo que yo grafico en el eje de las X son las medias muestrales. Y acá tengo el promedio de eso que me da la media poblacional. Y en el eje de las Y, mi teléfono está full hoy. Vamos a poner silencio. ¿Qué ponemos en el eje de las Y? La probabilidad. La probabilidad, bien, Rocío, excelente. ¿Sí? Porque mientras más alta, me significa que el valor de la X media que está por acá tiene más probabilidad de presentarse. ¿Ok? Recuerden eso. Valores que están lejos de la curva por acá, me dicen que la probabilidad de que se presente este valor es chiquitito y está por acá. ¿Sí? En cambio, los valores cercanos de la media muestral son valores que tienen alta probabilidad de presentarse. Tienen que interpretar esas cosas, acuérdense. ¿Ok? ¿Estamos, gente? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Bueno, sí, dale. donde dice media igual a 500 en el gráfico, ¿no debería estar el 545, que es el promedio de la distribución de X media? No, esto es lo que te dio la muestra. O sea, el 545 es lo que te dio una muestra, que es uno de estos valores que está acá abajo. El 545 va a ser uno de estos elementos. El promedio es 500. ¿Sí? Acuérdate que en este eje lo que tengo son todos los valores de X media que se podrían dar. Todos. Encontré uno, que está por algún lado por acá. No sé todavía dónde está. Si está acá, ya vamos a ver. Algún lado lo vamos a tener que ubicar. Pero hoy, ese dato, sé que es uno de los que están acá abajo. ¿Sí? Porque esto es una muestra, acordate que es una X media. Y al medio está la mu, el parámetro poblacional. ¿Ok? Sí, ok. ¿Se entiende o hace falta que te explique un poco más? No, lo entendí. Ok, perfecto. Entonces, vamos ahora a ¿qué hace? ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, mi pregunta sería, si yo tomo una muestra y la media, vamos a ver, me da por acá. Obtengo una media que está ahí. ¿Qué dirían respecto al proceso productivo? ¿Está trabajando bien? ¿Está trabajando mal? ¿Qué hacen? ¿Aceptan la hipótesis nula o rechazan la hipótesis nula? ¿Qué les parece? ¿Ideas? La acepta. ¿Por qué? A ver, ideas. ¿Por Porque, qué te pareció? Estamos viendo qué haría. porque se está posicionando sobre el lado derecho ¿Sí? y ahí como que, bueno, está sacando el estimador Z que Perfecto. va a ser mayor, digamos. Ajá. ¿Y si está acá? Si la media de la muestra me dio ahí, o me dio acá, ¿qué hago? ¿Cuál sería mi decisión? A ver. La alternativa, la verdadera, ¿Por qué? A ver, Kenneth. porque estoy tomando a partir de lo que es mayor a 500, entonces la media, como está del otro lado, lo que me marca en el gráfico, yo tomo que rechazo la nula y tomo la alternativa. Acá es como que esto nos está ayudando, es este color. Pero la idea Sí. es, ¿qué puede Tengo que ver pasar? Sí. Dale. Tengo que ver cuánto se desvía de mu. Y llego, o sea, si es como excusa para rechazarlo o no. Tengo que ver cuánto desvía. Ajá, bien. ¿Cuál es la idea? ¿Qué dice el método? Veámoslo primero intuitivamente. Después de verlo intuitivamente, le ponemos fórmulas y lo vemos ya más formal. Pero veamos en forma intuitiva. Si yo saco una muestra y me da por acá,
como decía Sofía, está ahí, está cerca, pero está cerca. Entonces, si está cerca, y yo diría, bueno, justo fue una muestra. Las muestras no necesariamente me dan el parámetro, eso ya lo hemos visto. Una muestra varía. Yo tomo una muestra, me da un valor, tomo otra, me va a dar otro. No necesariamente son iguales, pero está cerca. Con lo cual, si está cerca, y yo podría decir que no hay evidencia para decir que la media no sea 500, ¿ok? Pero en la medida en que yo me voy alejando, y digo, a ver, obtuve esta media por acá. Miércoles, está muy lejos la media de este valor, que yo supongo que es el correcto. Y en la medida que me alejo cada vez más, y lo más probable es que yo piense, no, la verdad que sí, la cosa no está funcionando, el peso promedio es mayor a 500 y algo tengo que hacer, ¿sí? Entonces, esa es la idea intuitiva. Cuando yo estoy cerca está todo bien, porque es una muestra, porque hay una variación muestral y es normal, pero en la medida que yo me voy alejando cada vez más difícil que yo crea que la media sigue siendo 500. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Entonces, una de las cosas que determina el test dice, a partir de qué punto, a partir de qué valor, yo empiezo a sospechar, digo, no, ya la media no es la que yo suponía. Entonces, ahí aparece este punto que está acá, que es el punto crítico que se llama. ¿Sí? Bueno, cada vez que quiero hacer es peor. ¿Sí? Que es el punto crítico, este valor que está acá. ¿Y cuál es el objetivo de fijar este valor? Y el objetivo de fijar ese valor es decir, de acá para allá, rechazo. De acá para acá, y bueno, sí, es muestreo. Y lo que digo es, no hay evidencia para rechazar hipótesis nula. ¿Se entiende la idea? Eso es el test, nada más. ¿Puedes repetir lo último, profe? Perdón. Dale. Dale, Te gracias. digo, necesito fijar un punto a partir del cual digo, de este punto para allá, y ya está muy lejos, por lo tanto rechazo. De este punto para acá, y bueno, anda dando vuelta alrededor de la media, ¿sí? Todavía tienen como un círculo de influencia, entonces no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Puedo estar a favor de la hipótesis nula. Pero digo, desde este puntito para allá, y no, ya está muy lejos, entonces no puedo estar a favor, tengo que rechazar sí o sí. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, gracias. Entonces, es importante determinar cuánto vale este punto, que es el punto a partir del cual yo voy a aceptar o rechazar la hipótesis nula, y crea lo que se llama la zona de aceptación de la hipótesis nula, ¿sí? Y la zona de rechazo de la hipótesis nula. ¿Se entiende? Entonces, ese punto que se llama punto crítico es el punto que separa, el que me va a ayudar, porque si no, yo no voy a tener un montón de valores y no voy a saber dónde decido, a partir de qué punto decido. Tengo que decidirme, a ver, decidite, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Y eso es un test de hipótesis, ¿sí? Un test de hipótesis es exactamente eso, es fijar un punto crítico y después la muestra cae en zona rechazo-rechazo, y si la muestra cae en zona aceptación, digo, no puedo decir que la hipótesis nula sea falsa. ¿Ok? Es tan simple como eso. Entonces veamos cómo lo hago. Entonces mi secreto acá es determinar esto, que es mi punto crítico. ¿Ok? ¿Estamos, gente? ¿Entiende? Sí. Oh, Dios. Eso que ven atrás mío es la ventana, y el que empuja la ventana es mi perro. No puedo hacer que se quede quieto. Bien. Entonces vamos. ¿Qué voy a hacer ahora? Digo, bueno, barro. ¿Qué voy a aplicar acá? ¿Cómo voy a hacer para determinar este punto crítico? ¿Cuánto vale? Y veámoslo de nuevo intuitivamente. A ver, vamos con la intuición, con lo que ya sabemos de estadística. Este punto que está ahí, ¿cuánto vale? Vale este valor que conozco, porque es el valor que conozco, porque el que fije en la hipótesis nula, más
esta distancia. Si yo le sumo a esto toda esta distancia, voy a llegar a este valor que está acá. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Y esa distancia? ¿Qué era? Vamos. A esta altura ya tienen que poder armar cómo calculo esta distancia. ¿Es la media más? La desviación estándar. Ajá. Más la desviación estándar. Pero ¿cuántas veces la desviación estándar? 1, 2, 3, Z veces la desviación estándar. El margen de error, ¿se acuerdan del margen? ¿Sí? Sería la mu más el margen. ¿Lo ven? Es importante que lo vean, porque ahora vemos la fórmula. No pasa nada. Pero miremoslo intuitivamente. Es este valor del centro, que es el valor que conozco y es el valor que yo tengo, ¿sí? Más una determinada cantidad. ¿Ok? ¿Me sigue? ¿Se entiende? Bueno, veamos de dónde sale todo esto. Ahora sí. Digo, bueno, ¿en qué caso estoy? En el ejemplo, no lo leímos, pero uno de los datos que me daba era la varianza poblacional. Entonces, de nuevo, ahora me tengo que remitir a todos esos casos que vimos en estimación por intervalo. Acá se aplican igual. ¿En qué caso estoy? Estoy en un test de medias. ¿Con qué? Con varianza conocida. El estadístico que voy a usar, por eso es tan importante esto, el estadístico que voy a usar es una Z. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora lo que yo quiero despejar es un valor de la media muestral. ¿Por qué? Fíjense, acá se los he puesto para que les quede. ¿Qué datos tengo? ¿Qué datos conozco de mi estadístico? Conozco la media, porque es el valor bajo hipótesis nula cierta. ¿Qué otra cosa conozco? El error estándar, ¿sí? Porque me da esto como dato y lo calculo. ¿Y qué otra cosa conozco? El Z. ¿Por qué lo conozco? Porque el Z está en función del alfa. Y en los datos del ejercicio me decía que tome un alfa igual a 0,05. Dato del ejercicio, no lo inventé. Siendo alfa, ¿qué? El riesgo. El riesgo de equivocarme, el riesgo de tomar malas decisiones. Lo fijo en lo más chiquito posible, 5%. Y lo fijan ustedes. El alfa puede ser el 5, el 10, el 15. Ustedes determinarán qué alfa les sirve. ¿Está? Entonces, como estos son los elementos que conozco, voy a despejar la media. Si ustedes hacen el despeje, ¿qué les va a dar? La mu sub 0 más el margen de error, Z veces el error estándar. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Entonces acá lo único que hice fue reemplazar por los números. La media siempre es la media bajo hipótesis nula, 500. El Z, me fui a Infostat, me fijé en Infostat, puse 0,05 en la tabla normal y me devolvió que Z vale 1,645. Sé que es positivo porque está a la derecha media, ¿ok? Y el error estándar con su fórmula, que era igual a la desviación sobre la raíz de n. Bueno, ¿de dónde sale el 7,071? A ver, ¿qué tan despiertos están? La raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 50 me va a dar 7,071. Y abajo, ¿la raíz de cuánto? La raíz de la muestra. De La raíz 800. de los 800, exacto. De esa división me dice que el error estándar vale 0,25. Entonces, ¿yo qué hago? 500 más 1,645 por 0,25, eso me da 500,41. ¿Y qué dice? Me dice que este punto que está acá, ese valor, vale 500,41.
Ahora ya tenemos, entonces todo lo que sea superior a 500,41 está a favor de rechazar la hipótesis nula. Todo lo que sea más chico de 500,41 está a favor de decir que la hipótesis nula es la correcta. ¿Okay? Bueno, ¿qué decisión tomarían acá? ¿Qué estaríamos haciendo? Aceptarla. Aceptarla. ¿Por qué aceptan? ¿Basado en qué acepto? ¿Dónde está? ¿Yo qué hice ahora? Lo único que hice fue determinar cuánto vale este punto, que es el punto que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo. ¿Qué tengo que ir a mirar ahora? Ahí, profe, con haber sacado 545 y teniendo que a partir de 500,41 ya estamos considerando que la nula es rechazada, deberíamos decir que están teniendo desperfectos en la producción. Exactamente, exactamente. Acá donde voy veo que la muestra y digo, a ver, yo saqué una muestra y de la muestra me dio 545. 545 está lejísimos de 500,41, que es el punto que separa. Por lo tanto, cae en zona de rechazo. ¿Mm? Entonces, como ven, acá lo completamos, acá les he puesto el 500,41 es lo que me da. En la filmina anterior está cómo sacamos este 500,41. ¿Sí? ¿Qué dice? Miramos, cae en zona de rechazo, entonces rechazo hipótesis nula. ¿Ok? Y acá vamos a lo que yo quiero recalcarles. Lo más importante, ¿sí? Es esto. Si yo no llego a este punto, no he hecho nada, no me sirvió para nada el test de hipótesis. ¿Sí? Decir que cae en zona de rechazo y que rechazo la hipótesis nula no es terminar el test. Porque terminar el test es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Mi problema era que la máquina de envasado, yo estaba sospechando que envasaba más de 500 gramos en promedio. Me daba paquetes más grandes de los que tenía que darme. Entonces, ¿cuál es mi conclusión con esto que acabo de decir al rechazar la hipótesis nula? ¿Qué le dirían al empresario? ¿Qué hay, o si fuera su empresa, qué estarían haciendo? Una corrección en la máquina de producción. Exacto. Fíjense qué importante que es que están ustedes haciendo una corrección en su máquina de producir. ¿Sí? Están tomando una decisión muy importante. Lo que están haciendo es evitar tener pérdidas también. ¿Sí? ¿Por qué evitan tener pérdidas? Porque están envasando de más. Entonces, están llevando más productos. No sé si les molesta la luz, pero a usted... Ah, no, sí. Ahí está. ¿Se entiende, chicos? Entonces, esto, cuando ustedes hacen un test de hipótesis y no me marca esta parte de acá, para mí es como no me hubieran hecho el test. ¿Por qué? Porque es lo más importante. ¿Qué decisión empresarial puedo tomar yo a partir del test que estoy haciendo? Estoy perdiendo plata. Recuerden que todo esto que parece estadística, todo parece número, matemática, en realidad pierdo plata. Es plata en mi negocio. Entonces lo tengo que mirar desde ese punto de vista. Entonces no se olviden. ¿Ok? Cualquiera test que ustedes hagan, siempre tienen que llegar a acepto o rechazo, pero tienen que llegar a una conclusión. Sin eso, hacer un test de hipótesis no sirve para nada. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué hace el test? Toma un X media crítico, por eso se llama el método del X media crítico, para dividir la zona de aceptación en la zona de rechazo. Después va y mira la media, porque lo que está en ese punto crítico es en función de X media, ve la media que le dio y se fija de qué lado cayó. Y todos los tests se hacen iguales. Si se hace un test de hipótesis, se hacer cualquier test de hipótesis que me planteen, porque el método es este, no hay otra variante. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con esto?
que quieran hacer, algo que no hayan entendido, algo que crean que podríamos aclarar. ¿No? ¿Todo ok? ¿Puede repetir cómo se sacaba Z? ¿Cómo saco Z? ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir Infostat. A ver, déjame ver si... Dame un segundo. ¿Qué hacen ustedes en Infostat? A ver si me puedo ir... Déjenme ver un segundo. Lo podemos ver directamente. No tengo Infostat acá. Prohibido comentar la foto de fondo, por favor. No me hagan poner color a esta altura. ¿Qué voy a hacer? Voy a estadísticas, probabilidades y cuantiles. Y acá tengo, estoy buscando Z, sé que la media es 0 y la varianza es 1, por lo tanto es una normal estándar. ¿Y qué conozco yo? ¿Qué elemento tengo? Tengo la probabilidad del alfa, el riesgo, el alfa que fijaron ustedes. Entonces, pongo la de mayor acá, le pongo 0,05. ¿Ok? Le ponen calcular, ya está el 1,645. Yo lo he redondeado para que tenga 2 decimales más. ¿Todo bien? ¿Ven? De ahí sale el 1,645. Siempre sale, es un valor de tabla, que sé que es la normal porque el estadístico con el que estoy trabajando tiene distribución normal, entonces sé que tengo que ir ahí, de ahí saco el Z. ¿Ok? Gracias, profe. Bien, volvamos entonces a la filmina. Entonces el método, listo, ya lo tenemos cocinadito, ya sabemos de dónde sale cada cosa y cómo busco. Vamos ahora al otro método. En vez de comparar las medias, este método lo que hace es comparar los puntos críticos. Perdón, comparar los estadísticos. ¿Sí? Compara los estadísticos. Como el estadístico era un valor de Z, lo que va a hacer es comparar valor de Z. Entonces, ¿qué dice? En este eje, en el eje de las X, lo que yo voy a hacer ahora es poner Z. No me interesa ya las X medias. Voy a trabajar con el estadístico. Yo sé que la media es 0. Pero siempre estoy testeando las mismas hipótesis. Eso no cambió. Estoy usando otro método para hacerlo. Entonces, bárbaro, quiere decir que ahora este punto que está acá es un valor de Z. Ya no es un valor de X media. Porque estoy trabajando con los Z. ¿Y cuánto vale? El que buscamos recién. ¿Qué hice? Entré en la tabla de normal, como hice recién, con el nivel de significación que me hayan dado, y me daba 1,645. ¿Ok? Entonces, ¿qué digo? Todos los zetas mayores a 1,645, rechazo. Todos los zetas menores a 1,645, no rechazo. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Ahora voy a cerrar la puerta, así no escuchan ruido de fondo. ¿Sí? ¿Se entendió, gente? ¿Lo entienden? ¿Entienden esto, cómo está cambiando el método? Entonces, ¿qué hago ahora? Bárbaro. Ahora todo está en función de Z. Quiere decir que para saber si acepto o rechazo, necesito una Z. ¿De dónde la saco esa Z? Bueno, ahora, ¿qué hago? Voy a reemplazar en el estadístico los datos que vienen de mi muestra. ¿Y qué va a decir? La media muestral vale 545. La mu bajo hipótesis nula vale 500. El error estándar que recién lo calculamos nos daba 0,25. Entonces reemplazo en mi estadístico, me da un valor de Z. Este es el valor que yo voy a ver a dónde cae, si cae en la zona de aceptación o si cae en la zona de rechazo. Por el número que tiene, no hay dudas. Acuérdense qué es la Z. ¿Se acuerdan de la regla empírica?
2 veces la desviación estándar, el 95%. 3 veces la desviación estándar, el 97%. Acá tengo 180 veces, está lejísimo, anda por allá el punto que encontramos, la media. ¿Sí? Realmente la máquina está haciendo desastres. ¿Se entiende la idea, gente? Profe, ¿de dónde salió el 0,25 ese que divide? Y antes, gordito, a ver. Ahí te muestro. Acá lo sacamos. De la filmina anterior. Ah, pensé que habíamos cambiado. No hicimos nada. Con el mismo ejemplo lo estamos resolviendo de distinta manera. Mismo ejemplo. En este ejemplo comparábamos medias, por eso se llama el método X media. En este ejemplo que estamos viendo ahora comparamos zetas, por eso se llama el método Z. ¿Sí? Listo, gracias. Bien. Y el resto igual, cae en zona de rechazo porque es mucho más grande que 1,645, rechazo hipótesis nula, y la parte más importante, conclusión. ¿Sí? Nunca olvidarse, eso se lo he puesto en negrita, en grande, esas cosas que para mí son importantes, presten atención a la filmina. Yo siempre aquello que considero importante se los voy a remarcar de alguna manera. Entonces, cuando vean una negrita, una letra grande, una mayúscula, préstenle atención. Hay un porqué eso es así, ¿ok? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Vamos al último. Vamos al último, que es el método que vamos a adoptar. ¿Y por qué vamos a adoptar este método? Porque es el que usan todos los paquetes estadísticos. Infostat trabaja con este método. ¿Sí? Y este método, que se llama el método del valor P, lo que hace es comparar probabilidades. Compara probabilidades. Eso es lo que hace el método. ¿Sí? El primero comparaba las medias. El segundo comparaba zetas. Ahora voy a comparar probabilidades. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con este método, ¿qué digo? Esta probabilidad la tengo. O sea, en vez de tomar cuánto vale este punto, ya no me hace falta. Fíjense que acá no le puse nada, no me interesa cuánto vale. ¿Qué me interesa saber? ¿Cuánto vale mi alfa? Yo voy a comparar contra alfa. Entonces, ¿qué digo? Si la muestra tiene una probabilidad más grande que alfa, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Cuál sería mi decisión? Vamos a ver cómo calculamos esa probabilidad. Pero si la muestra me da una probabilidad más grande que el alfa, ¿qué estarían decidiendo? ¿Dónde estaría el valor que encontré? Estaría siendo rechazado. ¿Te parece? ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que te lleva a pensar así? Yo digo, la muestra, yo calculo la probabilidad de la muestra y me da un valor más grande que alfa. ¿Dónde estaría ubicado? Si hasta acá tengo suponete que la muestra me dé un 10% de probabilidad. ¿Dónde estaría? Si hasta acá tengo un 5, un 10 estaría por acá, me parece. A ver. ¿No les da la idea? Más a la derecha estaría, ¿no? Exacto, ¿sí? Acá tendría acumulado un 10. Si hasta acá tengo un 5, hasta acá tendría acumulado un 10. ¿Me siguen? Quiere decir que la muestra en qué zona cayó. ¿Y aceptación? En zona de aceptación, claro. Por lo tanto, un valor que encuentre en la muestra una probabilidad más grande que 0,05, estoy aceptando. Y si fuera más chiquita, fuera, por ejemplo, 0,01. ¿Dónde estaría el 0,01? Y estaría por acá. ¿Lo ven? Porque aquí hay probabilidades de menos infinito hasta acá, 0,01 es una probabilidad re chiquitita. Entonces, si la muestra me da una probabilidad más chiquita que el alfa, estaría rechazando porque estoy segura que cae en esta zona. ¿Se entiende? ¿Lo entienden? Sí, profe. Es importante que lo entiendan porque es un método que les cuesta entender y el que usamos. Entonces, es importante que lo tengan claro. Supónganse, a ver, si la probabilidad que yo encuentre en la muestra me da 0,60, ¿dónde ubicarían ustedes el punto? ¿En dónde andarían?
¿Qué probabilidad tienen acumulada hasta acá? Al medio. 50. Del otro lado de la 50. media, a la izquierda de la media. Exacto. Si yo encuentro 60, estaría por acá. Entonces, cualquier valor más grande que el 0,05, más grande que el alfa, me estaría indicando zona de aceptación. ¿Lo ven? Cualquier valor más chiquitito que este alfa, cualquiera más chico que alfa, me estaría indicando zona de rechazo. ¿Se entiende? Ese es el método del valor P. Compara probabilidades. Entonces, lo único que tengo que aprender ahora es cómo calculo la probabilidad de la muestra. Que es lo que nos falta saber, que es la probabilidad donde yo voy a comparar. ¿Estamos? ¿Me siguen? ¿Ok? Bueno, si me siguieron, perfecto. Ahora veamos cómo se calcula esa probabilidad. Bueno, entonces, para eso tengo que saber la definición del valor P, que es algo que yo pregunto siempre en los exámenes parciales, en todos lados, ¿sí? ¿Qué es el valor P? El valor P, y acá está puesto, es la probabilidad del estadístico de prueba. Es la probabilidad del estadístico de prueba. ¿Quién es el estadístico? Acá arriba está, ¿lo ven? Este es el estadístico. Está puesto ahí arriba. Bueno, ¿qué me dice? A ver, calcule el estadístico de prueba. Ya lo hicimos antes. 545, la media muestral, menos la media poblacional, sobre el error estándar, y nos había dado 180. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué dice el valor P? Calcule la probabilidad del estadístico. Entonces, lo que voy a calcular es la probabilidad de que Z, como es un test derecho, sea mayor a 180. Un Z de 180 está por acá, lejísimos. ¿Sí? Si yo continúo la curva, sigo trazando esta línea acá tengo 2,5, acá tengo 3 o 5. Fíjense, el 180 anda por acá, lejísimos. Entonces, ¿qué probabilidad tiene de que Z sea mayor a 180? 0. No hay probabilidad, no existe. Está tan lejos que la probabilidad de que encontrar ese valor es 0. Entonces, voy a hacer, comparo ahora este que es el p-valor, 0 es la probabilidad, p-valor, con el alfa. ¿Y qué digo? El p-valor que encontré es menor que el alfa. Es lógico, porque está por acá el 180. Por acá anda el 180. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que yo encuentre el 180 es 0, no existe. ¿Se ve? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Entonces, ¿qué digo? Comparo. Probabilidad 0. ¿Es menor al alfa? Sí. ¿En qué zona cae? Zona de rechazo. Entonces, ¿qué va a hacer Infostat? Infostat siempre me va a devolver la probabilidad del p-valor. Infostat siempre me va a dar este dato. No lo vamos a tener que calcular nosotros, pero en el práctico las chicas van a hacer replicarlo para que vean cómo se calcula. ¿Sí? Entonces, yo con el resultado de Infostat voy a ir y lo voy a comparar en el alfa. Y ahí voy a tomar una decisión. Si es más chico, rechazo; si es más grande, acepto. Como acá el p-valor es más chiquitito, rechazo hipótesis nula. ¿Sí? La conclusión tiene que ser siempre la misma, cualquier sea el método de la media muestral, el método del Z o el método del valor P, tengo que llegar a la misma conclusión. Puedo resolver el ejercicio con distintos resultados. ¿Estamos, gente? ¿Se entendió? Díganme si hace falta que expliquemos algo más. Este es el método con el que vamos a trabajar, es importante que se entienda. Díganme si hay algo que quieren que expliquemos. Profe, yo tengo una duda de por qué la hipótesis nula aparece como igual y no igual o menor.
menor. El libro. Eso fue algo que comentamos, quizá no te sumaste temprano. Lo que habíamos dicho es que todo lo que no esté en la hipótesis alternativa está en la hipótesis nula por default. Que no lo pongamos no significa que no exista. Esto tiene implícito el menor acá arriba. Solo que por comodidad le ponemos un igual. Gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? Vamos. Profe, yo todavía me quedó la duda de a partir de la probabilidad de Z mayor a 180 con el valor del estadístico. Si puedes repetir esa parte nomás. No hay problema. O sea, ¿qué busca el valor P? El valor P lo que quiere es encontrar la probabilidad del estadístico. ¿Sí? ¿Cuál era el estadístico? Este que tengo acá. Entonces tengo que ver la probabilidad de lo que me da acá. Entonces, lo que hago es reemplazar en el estadístico. ¿Y reemplazo por quién? Por los valores de la muestra. Entonces, ¿qué dice el estadístico? La media menos mu sobre el error estándar. Entonces, ¿qué hice yo? La media de la muestra, menos la mu bajo hipótesis nula, sobre el error estándar, que lo calculamos recién hace 2 filminas atrás. Y nos había dado 0,25. ¿Sí? El resultado de esto me dice que Z vale 180. Entonces busco la probabilidad de que Z sea mayor a 180. Que ni siquiera me hace falta ir a Infostat. Si yo voy a Infostat y le pongo 180 en Z, que está por acá, me va a decir la probabilidad es 0. ¿Sí? Entonces, si quieren, inclusive lo podemos ver. Como hicimos recién. A ver. Me voy a Infostat de nuevo. ¿Sí? 0, 1. ¿Y qué le voy a poner Infostat ahora? Que ahora es al revés. Vamos a limpiar. Y le voy a decir, quiero que me diga el valor de Z, 180, y voy a buscar el mayor, porque estoy trabajando con un test de derecho. Voy a buscar este que está acá. Este. ¿Se entiende? Mayor. Calculo. ¿Tá? Me da 0. Se tira este cartel. No lo puedo buscar. Porque los valores de Z, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 como mucho, más menos 5 me va a dar como mucho. 180 está allá, me fui a Carlos Paz, ¿ok? De lejos. Entonces la probabilidad es 0, ¿ok? ¿Ven? ¿Estamos? Es más, me Y tiro en ese cualquier caso, cosa. profe, ¿qué valor P deberíamos tener para aceptar la hipótesis nula? Cualquier valor, suponete, no sé, que me hubiera dado 1, por ejemplo. Si vos mirás, si te fijas en los casos anteriores, el punto crítico, ¿cuánto valía en Z? 1,645. Entonces, un Z de 1 me daría aceptar, porque si yo busco esa probabilidad, fíjate, ¿qué me dio? Si yo pongo que el Z, el estadístico, me dice, si esta división, esta división de acá, el Z, me hubiera dado 1, me voy a Infostat, y pongo 1, y me dice que la probabilidad es 0,15. ¿Lo ves? Y entonces digo, bueno, bárbaro, ¿dónde ubico el 0,15 de probabilidad? Si acá hay un 5%, el 15% está un poquito más acá, por lo tanto, está en zona de aceptación. Si me hubiera dado eso. ¿Se entiende? ¿Me seguís? Claro, yo tenía la duda a partir de qué parte en el gráfico empezar a contar, si para la izquierda o para la derecha, por eso me confundí cuando aumentamos ahí. Exacto, por eso yo les doy los 2 métodos anteriores, como para que tengamos algo donde guiarnos. Yo sé que el 1,645 es el que está acá, ¿sí? Pero Bien. cuando nosotros hagamos ejercicio, eso ya no lo vamos a tener. ¿Qué vamos a tener? El alfa, y vamos a tener un estadístico que le vamos a buscar una probabilidad y que vamos a comparar, pero no vamos a tener ese 1,645 que vimos antes como para que nos sirviera de guía mental ahora ver dónde estoy ubicado, en qué zona y en qué lugar, ¿se entiende? Sí. Entonces, acá lo que yo tengo que tener en cuenta es esto. Si esto lo entendí, ¿sí? Si esto lo entendí,
Lo que yo tengo que tener en cuenta es mi regla de decisión. ¿Y qué dice la regla de decisión? Si el p-valor es mayor que alfa, mayor, más grande, estoy en no rechazo. Estoy en zona de aceptación. Si el p-valor es más chiquito que el alfa, más chiquito, rechazo hipótesis nula. Listo, entonces, gracias. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Vamos. ¿Todo se entendió? ¿No tienen ninguna duda? ¿No? Vamos. ¿Todo ok? Me mira con una cara de sueño, no saben. Terrorífico. Ah, tengo varios sin cámara prendida. Verena, Federica, Adriana, Tomás. ¿Dónde andan? Me encantaría saber dónde andan los que no tienen cámara prendida. Bueno. Profe, no te compro, tengo cámara. Ah, bien, eso es una muy buena excusa. Tenga cuidado para el parcial. No, ahí uso la otra compu que la está usando mi hermano. Ah, bueno, ok. Estás perdonado. ¿Estamos, gente? ¿Estamos hasta acá? Bueno, quedan dos opciones. O seguimos 15 minutos más, o hacemos un pequeño recreo y volvemos. Ustedes son los que me dicen si están cansados, si tienen sueño, si quieren que cortemos 10 minutos. Sigamos, profe, por mí. Sigamos 15, profe. Ok, yo creo que va a ser menos de 15, pero bueno, ahí vamos entonces. ¿Cuál es la idea? Resumen, hemos visto métodos para realizar test de hipótesis, el método del estimador, o sea, del X media, el método del estadístico, Z, y el método del valor P, que es el tercer método y que es el que dijimos que íbamos a adoptar, el que compara probabilidades. ¿Sí? Con un análisis de que hemos visto hasta ahora. Acá vemos los tipos de test, ¿sí? También nuevo refiriéndome al ejemplo, este es un test derecho, quiere decir que el alfa está hacia la derecha, y cuando busquen el estadístico van a buscar una probabilidad mayor, porque es derecha. Este es un test izquierdo, entonces ¿qué va a pasar? El alfa está solito todo del lado izquierdo. Yo acá voy a estar planteando que la máquina envasa menos de 500 kilos, si quisiera llevarlo al ejemplo. De 500 gramos, 500 kilos, por paquete de hierba. ¿Estamos? La regla de decisión es la misma. Si la probabilidad del estadístico es más grande que alfa, estoy en zona de aceptación. Si la probabilidad del estadístico es más chiquita que alfa, estoy en zona de rechazo. Y acá es la bilateral, donde yo no sé si le envasa más o envasa menos. No sé. Y como no sé, planteo un distinto de 500. No es 500, es distinto de 500. Y ahí la única diferencia es que el riesgo lo divido en 2. Y acá se parece mucho a estimación por intervalo. Acá no, porque el alfa está todo de un lado, todo del otro, pero acá el alfa se distribuye alfa sobre 2 de cada lado. Ya van a ver en el práctico cómo realizan un test bilateral. Cómo obtienen el p-valor. ¿Ok? Entonces, estos son los tipos de tests que pueden encontrar. Y después, pero me salté de una filmina. Tengo una filmina por ahí. Esta que está acá. Esta. Hay dos ejemplos. Después del resumen, fíjense, tienen una filmina más. Que es como que pareciera que repito lo de antes. No. Planteo el mismo ejemplo. Esto véanlo ustedes. Planteo el mismo ejemplo. Que ahora, ¿qué cambio le hice? Supongo que la varianza poblacional es desconocida. Acá, en vez de darles el sigma cuadrado, les di el s cuadrado. Cuando les doy el s cuadrado, ¿en qué caso estoy? Test de medias, varianza desconocida. Y ahí, ¿en qué cambiaba cuando yo no conocía la varianza? ¿Qué pasaba? Tengo que utilizar la distribución Usamos T. Claro, ahí es donde, esa es la diferencia. En vez de usar Z, uso T. Entonces acá, en vez de haber una Z, hay una T. Y el del p-valor me va a dar lo mismo porque
Yo vuelvo a hacer todo el ejemplo acá, me va a volver a dar 180 porque no cambié ningún dato, lo único que cambié es que de poblacional a muestral. El resto, todos los números iguales. Pero es para que vean que la Z se transformó en T. Todo el resto igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que ir viendo ahora? ¿Qué va a ir cambiando? Todos los test de hipótesis son iguales. ¿Qué tengo que ir viendo? ¿Cuál es el estadístico que voy a usar? Y depende del parámetro. Ya vamos a ver la próxima clase, no sé si los chicos llegan en el práctico, a ver ejemplos. ¿Cuál va a ser la idea ahora? Ahora sí. Me voy a la última filmina, que es el resumen. ¿Qué voy a poder hacer? Un test de hipótesis de medias, con varianza conocida o con varianza desconocida. Entonces, ¿usaré Z o usaré T? Bien, ya está, lo hemos visto recién. ¿Qué otro parámetro podría tratar de testear? Podría tratar de testear la varianza. Y digo, hipótesis nula, la varianza es de 1. Contra la hipótesis alternativa, la varianza es más grande que 1, más chica que 1 o es distinta de 1. ¿Y ahí qué cambió? El estadístico. El estadístico es chi cuadrado. Fíjense que yo les he puesto un 0 acá abajito, para indicar que lo que voy a poner ahí es el valor de la hipótesis nula, porque trabajo bajo el supuesto de hipótesis nula cierta. Y el de proporciones, yo puedo también hacer un test de proporciones, que son los mismos casos que vimos para estimación por intervalo. Acuérdense, en estimación por intervalo agregamos una columnita acá donde armamos los intervalos. Ahora no me interesan los intervalos, me interesan simplemente qué estadístico voy a usar, porque necesito el p-valor. ¿Y qué es el p-valor? La probabilidad del estadístico de prueba. ¿Sí? La probabilidad de dependiendo de qué parámetro esté trabajando. Y acá, una de las cosas que les hago notar, fíjense, no sé si se acuerdan, pero en estimación por intervalos, acá no está el parámetro. Acá dice S de P media. Pero como yo llego a que la hipótesis nula es cierta, le doy un valor al P poblacional. Recuerden, ¿a qué era igual la varianza de P? Acá hay que recordar esto que nunca se acuerda. Esto era igual a P por 1 menos P sobre N. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, cuando yo quería, perdón, P media. Cuando yo quería sacar esto, en estimación por intervalo, yo no conocía el parámetro. Por lo tanto, lo que hacía era el S. Pero acá, en test de hipótesis, yo digo, hipótesis nula, P igual a 0,20, pónganle, por darle algún número, 0,20. Quiere decir, y trabajo bajo el supuesto de que esto es verdadero. Si trabajo bajo el supuesto de que esto es verdadero, esto lo conozco. Por lo tanto, acá está el parámetro. Entonces, ojo, esto que dice por hipótesis nula cierta viene de acá. Esto es diferente a lo que vimos en estimación. Tomen nota, tengan cuidado, porque yo siempre les pregunto, a ver, ¿y el estadístico? ¿Qué diferencia hay si estoy en una estimación por intervalo o estoy en un test de hipótesis? Y ustedes tienen que saber plantear esto que acabo de decirles. ¿Qué hace falta que repite, Tiziana? ¿Qué parte? ¿Esta diferencia? Lo último. Bueno. ¿Qué dije yo? Acá hay que tener cuidado. Cuando nosotros vimos estimación por intervalos, teníamos P media menos P sobre S de P media. Teníamos la estimación, yo no tenía el error estándar poblacional, tenía el error estándar muestral. Y acá, ¿por qué puedo tener el poblacional? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Porque si yo recuerdo la definición de la varianza del P media, que era igual a P por 1 menos P sobre N,
En estimación por intervalo, el P no lo conozco, por lo tanto lo teníamos que estimar. Como lo estimábamos, aparecía el S. Pero acá, trabajo bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta. Y yo le doy un valor en la hipótesis nula P. Yo digo, en la hipótesis nula digo P vale 0,20. Y trabajo sobre el supuesto que eso es cierto. Si conozco P, puedo reemplazar P por su igual acá. Entonces, acá abajo no tengo ya más la estimación, tengo el parámetro. ¿Por qué? Porque trabajo bajo el supuesto de que hipótesis nula es cierta. Si es cierta, conozco P. Y entonces, ¿cuánto vale P? Lo que fijé como hipótesis nula, que es P por 1 menos P sobre N. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Importante entre estimación por intervalo y test de hipótesis para el caso de las variables cualitativas. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, normalmente les voy a preguntar esto. ¿Cuál es la diferencia entre el estadístico de proporciones en estimación por intervalo y el estadístico de proporciones en test de hipótesis? Y ustedes me tienen que plantear que la diferencia es que acá tomo el parámetro y no el estimador, porque acá trabajo bajo el supuesto que la hipótesis nula es cierta y tomo eso como valor del parámetro. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Algo que preguntar? ¿Algo que quieren saber? ¿Los leo o los escucho? Cuéntenme. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. Bien. Perfecto. Bueno. Sigo viendo muchas cámaras apagadas. Ok. Si no hay más dudas o más preguntas, nos vemos en la próxima clase. ¿Qué quiero que hagan para la próxima clase? La próxima clase lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar sobre alfa. O sea, vamos a hablar sobre un elemento extra que no hemos mencionado hoy y que es el riesgo, el alfa. ¿Sí? Que también es el error tipo 1. Los que han leído, deben estar pensando, no hablamos nada del error tipo 1. ¿Qué es eso? Bien, vamos a trabajar sobre el error tipo 1 y el error tipo 2. O sea, van a volver a leer del capítulo 9 ese pedazo, solamente eso, para la próxima clase. Y después vamos a entrar en 2 poblaciones. Todo igual que vimos antes. ¿Sí? Entonces, si ustedes asocian lo que vimos antes con lo nuevo, es muy parecido. Lo único que hago en una estimación y ahora un test. Lo nuevo es, próxima clase, vuelvo al capítulo 9, la parte donde dice error tipo 1 y error tipo 2. Sobre eso va a trabajar o va a versar la próxima clase que nosotros tengamos. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, si estamos, chicos, y no quieren algo que les repita, algo que les comente, algo que querramos que volver a analizar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias entonces, gracias por estar, gracias por dormirse, ¿sí? Gracias por tener prendidas las cámaras, ¿sí? Los que están, así que yo me voy familiarizando con ustedes, con sus caras, ya que no nos podemos ver. Para mí es importante, ¿sí? Porque en el examen final también es importante recordar la cara de cada uno de ustedes.